he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo del tiempo del Adviento sale a nuestro encuentro la palabra de Dios y nos damos cuenta cómo en este evangelio que hemos proclamado nos viene a la mente y a la memoria la anunciación del ángel Gabriel a San José. Por lo tanto, podemos constatar que no solamente se da una anunciación a María, la que estaba desposada con él, sino también a José, que ya está también comprometido con María y que llevan, según cuentan, ¿verdad?, al menos un año de comprometidos. Y nos damos cuenta cómo hay una característica en este matrimonio o en estos desposorios que no entra dentro del plan de ellos, pero que es el plan de Dios el que irrumpe, y este plan está acogido precisamente por ambos, por María y por José. Nos situamos de cara a la dramática anunciación de la encarnación a José, que recibe con estupor la noticia de que su prometida estaba embarazada. Pero Dios, conocedor del corazón justo de José, le envía a un ángel a explicarle la jugada. Y seguro que José respiró tranquilo, al menos eso nos atrevemos a pensar. Pero también podemos pensar la otra manera, como alguien que está comprometido con una mujer y de repente este alguien, ¿verdad?, este varón, recibe la noticia de que su mujer o su prometida está embarazada sin que haya él tenido nada que ver.
pues lógicamente, ¿verdad?, es una palabra, es una noticia, es un acontecimiento para romper con la relación, porque ésta se ha ido con otro y me ha visto la cara. Sin embargo, hay una primera cosa que llama la atención sobremanera en este texto. A ver, en la situación de José, antes de que el ángel le revelara la verdad, ¿quién no habría pensado mal de María y hubiera querido atacarla? Eso es lo que acabamos de decir, porque si María no es una santa, si no es la Inmaculada, en verdad sería una cosa que es mejor no pensar, no reproducir, no decir. Aunque nos atreviéramos a decirlo, sería una cualquiera, porque en eso se convierte un hombre o una mujer que engañan con quien están prometidos. Si María no es una santa, si no es inmaculada, entonces ¿qué es? Si somos honestos, es la realidad. Pero José, gracias, claro está, a su corazón puro, no piensa mal, conoce a María, no decide denunciarla, no quiere que muera lapidada porque sabe que el único que ha de juzgar es Dios mismo. Que él lo que debe hacer es vivir de la justicia de Dios y punto, nada más. La única referencia para José es Dios y su justicia. Él no tiene por qué ocupar precisamente el lugar de Dios. Es vivir de la justicia de Dios. Por eso precisamente Jesús pondrá en boca de los siervos fieles: Él hace lo que tiene que hacer. Y María, he aquí la esclava del Señor. Cuánto bien nos haría aplicar esta actitud a nosotros, que con mucha frecuencia nos convertimos en jueces y condenamos sin saber, y aún sabiendo, nadie nos constituye como tales. ¿Cuántos de nosotros pensamos mal porque nos erigimos en jueces sin caer en la cuenta de que no tenemos todos los datos en la mayoría de las situaciones que juzgamos o tenemos la tentación de juzgar? Hay personas a las que les encanta ser detectives. En nuestro campo decimos chismosas, ¿verdad? Chismosos, estar indagando, metiéndose en la vida de los demás. Y además de meterse en la vida de los demás, ¿verdad?, luego empezar a difamar, ¿sí? Una actitud reprobante ante la presencia de Dios. Ser detectives, ¿sí? Juzgar. Se dedican a unir cabos sobre las vidas de los demás y claro está, emiten veredictos, pero casi siempre se equivocan porque no son Dios y no podemos saber qué ocurre en el corazón de cada persona. Queridos hermanos y hermanas, desterremos de nosotros los juicios palmarios y busquemos salvar a las personas siempre. Dejemos de actuar como jueces, aunque cueste, aunque a veces haya gente que parece estar llevada por el demonio, porque mete una intriga acá, una mentira allá, un juicio más allá, una condenación allá, y entonces parece que todo lo va echando a perder. Luchemos siempre, ¿sí? Y decidamos vivir como José y pongamos en el Señor, ¿verdad?, y ante el Señor todo juicio personal. Sería importante adquirir esta actitud de benevolencia, de sencillez, de sinceridad y también de justicia, porque nosotros no hemos de juzgar porque no estamos libres de culpa. En segundo lugar, llama la atención cómo José, una vez el ángel le ha dicho lo que hay, renuncia a su honor en pos de dar gloria a Dios. Profundizamos en esta escena. Tú puedes decir que el hijo es tuyo para cubrir a María, pero ¿qué pensarán los demás? Sin estar casados y ya, como diríamos coloquialmente, ¿verdad?, es necesario darnos cuenta de la época
y de lo estricto precisamente de las costumbres judías. El papel es una verdadera afrenta a la ley. José tendría que acusar a María y ser el primero en apedrearla. Pero a José le da igual la ley judía porque sabe que la voluntad de Dios que detecta en el sueño está por encima de su honor y del qué dirán los demás. José es paradigma del que se fía de Dios sobre todas las cosas, pero especialmente se confía a Dios, aunque eso le suponga una posible afrenta. Yo creo en Dios, yo me fío en Él, y porque creo en Él, confío en Él. En Él pongo toda mi esperanza. Es la realización del primer mandamiento. Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero hay que escucharle, hay que estar atento, hay que conocerle, hay que atreverse a vivir en la dinámica de la voluntad de Dios, llevarla a cabo y permitir que Él la lleve a cabo en mi vida. Vivimos más pendientes de nuestro honor que de la gloria de Dios. Y José no estuvo pendiente de su honor, sino de dar gloria a Dios. Debemos declarar la guerra a nuestros egos, a lo que dirán de mí, qué pensarán de mí. El que digan de mí, el que piensan de mí, no me va a salvar. Recordemos aquella máxima de San Francisco: lo que uno es delante de Dios, eso es y nada más. Y esto da una libertad absoluta, queridos hermanos y hermanas, una libertad plena, porque José no pretende quedar bien con la sociedad, no pretende quedar bien con los que conocían la ley judía en su tiempo, sino pretende acoger la voluntad de Dios. Es preciso ser como Él. Ya fiado de María y de Dios, decide hacer suyo al niño, decide hacer suya la voluntad de Dios, toma por hijo a Jesús y le pone el nombre que le es revelado. Caigamos en la cuenta de que José puede escuchar al Señor porque deja espacio para Él. El ángel se le revela mientras está descansando. Esto es muy importante en fechas como estas, donde hay tanto entrar y salir, subir y bajar. Nos acordamos de todo y a veces dejamos todo para última hora, pero nos descentramos del misterio que celebramos. ¿Qué importancia tiene para mí celebrar el acontecimiento de la Navidad? Siempre lo he dicho y seguro que más de una vez me han escuchado. No depende de los adornos, no depende de las luces de artificio, no depende de la cena, depende del encuentro de ese Dios que se hace hombre y que yo acojo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad. Hay que saber entrar en el misterio, y para entrar en el misterio hay que contemplarlo, hay que llenarnos de Dios. Es necesario darnos cuenta que debemos descansar en Dios. Hay que saber descansar porque el reposo, además de integrar el tercer mandamiento de la ley de Dios, es necesario para la salud de nuestras mentes y de nuestros cuerpos. Después de tanta enfermedad, después de tanto dolor, volver a acuñar entre nuestros brazos familiarmente a Jesús, contemplarle a Jesús hecho niño y dejar abrazar nuestra humanidad nos da un pleno sentido. José no vive para su taller, sino que Dios es lo primero. No nos engañemos, que en esto hay mucho. Dios va antes que el trabajo. Dios nos ha amado primero. Dios nos invita a vivir en Él primero. Dios se nos ofrece gratuitamente.
Queridos hermanos y hermanas, el misterio que estamos a punto de celebrar no tiene que ser un acontecimiento meramente histórico, sino una experiencia de Dios en mi propia vida. No caigamos en los errores modernos y ateos. No nos dejemos mover por el motor del mundo, del consumismo. No. Para contemplar el misterio no hacen falta más que leer la Sagrada Escritura y tener a Jesús delante de nosotros. La experiencia de familia que todos tienen, la alegría de recibir un hijo, la dicha que experimenta una mujer al estarlo esperando y que conforme pasan los días, las horas, se llega el momento del alumbramiento y cómo eso, ¿verdad? Cada vez se va generando una mayor zozobra, ¿verdad? Entre ilusión, miedo, alegría, pero finalmente la alegría que se experimenta al tener al hijo en los brazos. Esta es la alegría que hemos de experimentar todos la noche de Navidad y que claro que luego desemboca en una alegría familiar, comunitaria, celebrando de manera especial, pero que no sea una celebración pagana, que no sea una celebración mundana, sino una celebración que brota precisamente del encuentro con Cristo. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de poder vivir, entrar en este misterio.